Sí. Entonces, querida Loreto, empezamos ese ciclo de pequeñas entrevistas, pequeñas, porque me gustaría entrar un poquito más en el detalle de nuestros talleres del martes. Como sabes, como muchos saben, todos los martes nosotros impartimos un taller temático, intentando buscar temas de interés más o menos general. Y en este caso, el tema que vas a enfrentar será el tema de las relaciones entre hermanos. Y tiene un título interesante, Hermanos en Reconciliación, el arte de volver a mirarnos. Esto que Sí. tú propones me puse un poco a pensarlo, ¿no? Y dijo, ¿qué puedo decir yo de este tema? No mucho en realidad, porque yo tengo dos hermanos. Me doy cuenta que afortunadamente he tenido una buena relación con ellos. No he tenido muchos conflictos. De verdad, pensándolo, digo, sabes que yo soy afortunado porque aquí, Ujú. viviendo, como sabes, en un instituto de psicoterapia y siendo esposo de una psicoterapeuta, veo que sí es un tema muy frecuente, muy que se Mm, repite. Entonces, la sí. primera pregunta que se me ocurre, querida Loreto, es pedirte cuáles son los temas frecuentes que encuentras en tu consulta en el contexto de las relaciones entre hermanos. ¿Qué podrías Sí. decirnos al respecto? Sí. Sí. Gracias, Pino. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Agradecer también a las personas que van a darse este tiempo de poder escuchar todo el mensaje que queremos entregar. Y la verdad es que la temática nace también de una inquietud de muchos pacientes del instituto por sus propias temáticas en relación a los hermanos. Es un tema a veces difícil de abordar, porque reconocer que tengo algún problema con una hermana o con un hermano eh, tiende a hacernos sentir de que hay algo malo en mí o que cometí algún error en algo. Entonces, quizás lo primero sea decir de que es más frecuente de lo que pensamos el tener problema con los hermanos, pero que sí hay una posibilidad de volver a mirarnos, que es un poco hacia donde va el título del taller. Hermanos en reconciliación, el arte de volver a mirarnos. ¿Mm? Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tipo de conflictos más o menos nos podemos ir encontrando? Muchas veces hay un trato parental, es decir, de padre y madre, que no ha sido equitativo con los hijos, es decir, produce una huella en cada uno de los hermanos. Y si bien eso a veces no tiene que ver conmigo, se acentúa más cuando hay preferencias, cuando se ha elegido un hijo por sobre otro desde aspecto físico, desde un nivel de intelectualidad o de cosas o gustos afines entre padres e hijos. A veces se prefieren hijos de alguna relación. Pensemos también que hay hijos que nos vienen o hermanos que nos vienen por parte de madre o por parte de padre, no necesariamente los que vienen de la unión de papá y mamá. Entonces van complejizando esta situación de, de cómo va a ser mi relación. Entonces, algo muy trascendental, muy relevante, quiero decir, es este trato parental que tiende a ser no equitativo y eso va dejando huella. Entonces, aquellos que nos escuchan, que son papás o mamás, ponerle atención a eso, porque deja huella en nuestros hijos. Como primer tema que te puedo comentar, y no que se da muy recurrente. Lo otro y que va amarradito es la comparación que hacen los padres. O sea, este es mejor para matemáticas, este es mejor para andar en bicicleta, o mira a tu hermano que hace esto y tú no lo haces. Esas comparaciones también generan una herida. ¿Y qué pasa aquí? No estoy cuidando o haciendo valer la singularidad de cada uno de mis hijos. No pueden ser todos iguales, son como los dedos de las manos, cada uno es diferente.
Entonces, eso genera que entre los hermanos empieza a haber conflicto. Y obviamente las diferencias de intereses lógicas y naturales que pueden haber. A alguno le gustará el arte, al otro le gustará el deporte, pero en esta casa solamente nos puede gustar el deporte, no nos puede gustar el arte, en fin. Ese tipo de diferencias, sin respetar la singularidad, hacen muchas veces se generen conflictos y que permanecen en el tiempo. No sé cómo lo escuchas, Pino. È interessante, sì, sì, sì. Ehm, bueno, estaba pensando que muchas veces yo veo muy banalmente que entra en el roce el tema, por ejemplo, del dinero, de la herencia, cosas muy Sí, brutales, materiales. sí, sí. Y no sé si esto tiene a que ver con las relaciones de los padres, no tiene nada que Sí, ver, es más sí, sí, sí. Sí, brutalmente terrenal. para allá quería ir un poquito. Y efectivamente, ya cuando somos adultos, y generalmente ya cuando vamos a consulta a pedir psicoterapia, vamos ya más con un tema concreto de la vida adulta, como es el mundo de las herencias. Papá o mamá ya no están en este plano o alguno de los dos ya no está. Y en realidad, más que los bienes materiales o el dinero en sí mismo, lo que entra en conflicto tiene que ver con cuánto me quisieron a mí. Se escenifica en la herencia cuánto en realidad me querían a mí, en cuánto me dejaron a mí. Le dejaron más al otro o a la otra y no a mí. Entonces, efectivamente, cuando están estos temas es donde empieza una pugna muy fuerte, porque en realidad lo que está en juego es cuánto me quisieron. Mm, Y ahí ya. viene la herida, se refleja de decir, mamá o papá te quería más a ti que a mí, porque el pastel de cumpleaños siempre fue más grande el tuyo que el mío. Claro, suena algo de niños, pero que nos deja una huella. A ti te llegaban mejores regalos en Navidad que a mí. Mm. Entonces, ya al momento de la herencia es como la punta del iceberg de un montón de cosas que se empezaron a generar desde que éramos pequeños, en esto que hablábamos de la preferencia por uno de los hijos o la falta de respeto, de validación de la singularidad de cada uno de mis hijos. Entonces ahí vamos encontrándonos con dinámicas que sustentan este problema de la herencia ya cuando somos grandes adultos. Ya entiendo, sí, sí, sí. Antes que estabas hablando de los hijos, que cada uno es como un dedo de una mano, entonces tiene su singularidad, me hiciste pensar también que una frase que escucho muchas veces aquí, por sugerir o en instituto, es que también los padres son diferentes en el sentido que tres hijos, no, aunque sean de la misma pareja, no tienen los mismos padres. Y esta es una Mm, cosa que al principio me daba como casi, me divierte esta cosa porque es una tontería, ¿no? Pues eso, col tiempo me di cuenta que sí, sí, efectivamente es así. Cioè no es la sí, misma mamá la que hubo un primer hijo deseado, amado, esperado y bla, bla, bla. No es la misma mamá que recibe el cuarto no esperado en un momento difícil de su vida, cosas así, ¿no? Me imagino que estas singularidades al final interfieren en la relación entre los hermanos también, ¿o no? claro que sí, claro que sí. Depende del momento de la vida que lleguemos. Mm, En lo que estaba viviendo papá y mamá en ese momento, marca mucho nuestra infancia. Entonces, efectivamente, puede haber sido el mismo plato de comida, el que se servía en la mesa, pero cada uno tuvo papá y mamá distinto. Tal vez con el primero fueron más exigentes, con el segundo ya menos reglas, el tercero ya, mira, no importa que se caiga nomás y se va a parar solito. Entonces, claramente eso hace que sintamos una diferencia y es normal y es parte de la vida.
eh, sabemos incluso por nuestra propia individualidad que no somos las mismas personas que hace 5 años atrás, o que hace 10, o que hace un año atrás, incluso dependiendo de lo que te haya pasado en la vida. Entonces, en mi relación con mis hijos, incluso teniendo la misma pareja, obviamente va a haber un impacto en eso. Ahora bien, lo llevamos todo esto como desde un lugar de qué condiciona que tal vez hoy tengas un conflicto con tu hermano o con tu hermana, pero también esta posibilidad de volver a mirarnos tiene que ver que el vínculo de hermanos fue el primer vínculo que nos permitió entrar a la socialización. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, a través de ellos yo aprendí un límite. Esto me gusta, esto no me gusta, esto sí lo quiero, a compartir, a escuchar. Entonces, a veces hay muchas cosas que papá y mamá no me pueden dar, pero que un hermano sí. A veces hay hermanos, hermanas muy apoyadores, muy también de jugar conmigo. Y también nos peleamos, también discutimos, pero en algún minuto nos volvemos a sentir que tenemos que estar juntos. Entonces, esa es una manera en que la vida se encarga de ayudarnos a entender lo que es ir al mundo dentro de casa, con los conflictos dentro de casa. O sea, es normal que un niño, una niña o de adultos discutamos y tengamos problemas con nuestros hermanos. Solo entender que desde el inicio de la vida ese fue como un entrenamiento y que también para las situaciones difíciles hay una posibilidad que este amor fraternal, el que nace entre hermanos, también nos ayude a ser resilientes frente a situaciones que nos pasen en la vida de todo tipo. Entonces, todo esto va moviéndose de tal manera de que podamos comenzar a mirar esta relación difícil, porque hay gente que por años no se habla con sus hermanos. Esto es terrible. Sí, sí, Es lo he visto. súper complejo, es súper complejo, porque también puede haber mucho desorden. Tal vez nunca pude ocupar el lugar de hermano o de hermana. Y esto es lo que hablan prácticamente como la base de las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque no estuvo mamá o papá y yo me puse en ese lugar. Entonces ya no quedé como hermana, quedé como papá o mamá. Entonces yo ya no entro en la dinámica de la complicidad, del juego, del compartir. Quedé como en un lugar fuera. Entonces todo eso, la idea es que lo podamos revisar en el taller del próximo martes 3 de marzo a las 5 de la tarde de México, donde podamos ir mirando a través de dinámicas que tengan que ver con tu propia historia, en qué lugar estás en relación con tus hermanos, porque también ahí hay algo que a veces no estamos tan en el rol de hermano o hermana, y eso se paga vincularmente. Sí, 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 muy bien. Entonces va a ser una experiencia interesante seguramente para quien sufre este problema, para quien lo vive, porque yo Exacto. pienso que es una cosa muy complicada de sostener, de soportar en la vida, porque puedo imaginar, así como puede ser muy pesado soportar una mala relación con un socio en una empresa, peor será tener una mala relación con sangre de tu sangre, carne de tu carne, Mm, perché ahí hay también la componente, io penso emotiva, la componente, o sea, la sangre es sangre, ¿no? Y cuando te toca exacto. pelearte con tu misma sangre, pienso que es muy doloroso, puede ser muy duro, muy difícil. Mm, Entonces ahí sí que se requiere una intervención experta de uno que te ayude a, a soltar un poco el peso, ¿no? A encontrar claro. una manera de reencontrarse en la mirada. Sí. Sí. Tendrás Y herramienta por esto. claro, y hay también dentro del año ciertas festividades que aún muestran más o develan más cuando estamos en conflicto, aniversarios, bodas, navidades, las fiestas de fin de año, Que esto cuando mismo que sería el hablábamos de momento de las herencias. festejar, ¡boom! Claro, Explota el conflicto. exacto, exacto. Entonces, todo eso
empieza a aparecer y mientras más empieza a crecer la familia, vienen los cuñados, las cuñadas, que también ahí juegan un rol que no me quiero adelantar porque lo quiero contar en el taller también del próximo martes, porque estos cuñadas y cuñadas también entran como un poquito a la par y ahí también a veces se producen roces con estos como hermanos, hermanas políticos, ¿cierto? Y Ah, ahí que empiezan a pasar cosas. Entonces, entender que tener hermanos o hermanas de verdad es un regalo. Muchas situaciones tienen que haber pasado en tu vida para que hoy no lo vivas así. Incluso si son solo hermanos por parte de padre o solo por parte de madre, también ocurren muchas dinámicas ahí. Entonces, entrar a mirar esto habla de una posibilidad nueva. Hay una posibilidad distinta cuando en realidad hacemos este movimiento. Y esa es la idea, que en 3 horas de trabajo, si bien va a haber una parte que tiene una plática donde podemos interactuar, también nos preocupamos de hacer ejercicios donde tú te lleves algo para ti, con tu historia, con ese conflicto que realmente quieres empezar a salir de ahí, a dar un paso para mirar y sabiendo que estamos además comenzando el año, vamos a partir en marzo, tercer mes del año, donde estamos con una fuerza en el hemisferio norte ya a puertas de poder entrar a la primavera, o sea, renovarnos un poquito en nuestros vínculos y entender que en realidad es posible tener una reconciliación con nuestros hermanos, al menos desde nuestro interior, que es lo más importante. muy bien, Loreto, muchas gracias por tu tiempo y te vamos a ver en el taller. Entonces, repíteme la fecha, por favor. Es el Sí, martes. el martes 3 de marzo a las 5 de la tarde de México, 3 horas de duración por Zoom. Y bueno, todos súper cordialmente invitados. Seguramente por aquí va a aparecer donde Sí, ahora le inscribirse y ponemos todos todo los eso. datos. Muchísimas gracias, Exactamente. Loreto, y nos vemos Muchas pronto. gracias. Bye. Muchas gracias. Bye. Estamos en contacto. Gracias.